Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Les habla Viviana Gallego Rudas y mi compañero Carlos Gómez Ortiz. A continuación vamos a presentar nuestra ponencia acerca de la justicia transicional y su implementación en materia de garantías de no repetición en el marco de la política pública de víctimas, estudio de caso Guaviare y Nariño, Colombia. Ambos hacemos parte del grupo de investigación Meraki de la ESAP, y a continuación mi compañero Carlos va a iniciar con el tema de antecedentes. Muchas gracias, profe Viviana. Eh, la política pública de víctimas pues nace de la necesidad de protección a las personas en situación de desplazamiento, dada la existencia de un conflicto armado en Colombia por más de 50 años. En ese sentido, pues tenemos un marco normativo que se crea para proteger a las víctimas eh, desprotegidas en el marco de este conflicto. Tenemos entonces la ley 380, la primera norma creada para estos menesteres, que fue la ley 388 del 97. En esta normatividad pues se propuso al Estado colombiano garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, pues hubieron inconvenientes que no permitieron avanzar en ese sentido. Situación pues que trajo al traste con la declaratoria de cosas de un estado de cosas de inconstitucionalidad a través de la sentencia T025 del 2004, que ordenó una serie de medidas que llevaron pues a la expedición de otra normativa, que fue la ley 975 del 2005, ley de justicia y paz, en donde pues se crean o se establecen medidas de garantías de no repetición a cargo del Estado colombiano. Situación que viene a fortalecerse en la ley 1448 del 2011 o ley de víctimas y se constitucionaliza en el acto legislativo 02 del 2012. Perfecto, como marco de referencia, entonces dentro de la ponencia habíamos establecido el término de víctima, importantísimo haberlo determinado desde el artículo 3 de la ley 1448, donde establece unos límites para quienes hayan sufrido eh, parte o hayan sido víctimas del conflicto armado y lo establece desde una fecha específica. Allí es importante porque es primera vez en el ordenamiento colombiano que se da una definición de víctima de este conflicto. Tenemos las garantías de no repetición, también hacen referencia a todo lo que en un marco de tratados internacionales se ha dicho como parte de una justicia restaurativa, no solo garantías de no repetición llamadas como en el marco de unos derechos individuales y colectivos, sino en este caso es para garantizarle a las personas de que esos mismos hechos no se vuelvan a repetir. Y como parte del estudio de caso, tuvimos que hacer exploración de los planes integrales de prevención y protección, que a su vez se complementan con esas nuevas competencias a nivel territorial. ¿A qué entidades territoriales nos referimos? A los departamentos de Nariño y Guaviare, donde se hizo una revisión como estudio de caso de estos planes, que es donde se materializan esas garantías como parte de una política pública. Y finalmente, otro marco de referencia importante que tenemos es el de justicia transicional, como ese conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. En nuestra investigación para el caso nuestro estamos haciendo más énfasis en esas medidas políticas de justicia transicional. Asimismo, pues encontramos que nuestra ponencia y nuestro trabajo pues, de investigación se soporta en una metodología denominada estudio de caso, que propende pues, o que se basó en una investigación cualitativa de carácter descriptivo basado en el estudio de caso, particularmente pues, de los departamentos de Nariño y Guaviare. Por ello, pues tuvimos contacto directo con los actores responsables de la implementación de la política pública, es decir, los funcionarios de la administración municipal de estos dos departamentos y los municipios pues seleccionados en cada uno de ellos. Por ello, pues tuvimos, como les señalaba, ese contacto con eh, las personas encargadas de materializar esa política de víctimas, como el enlace de víctimas, los personeros municipales,
y secretarios secretario de gobierno, quienes fueron las personas pues encargadas de suministrarnos toda la información respecto al cumplimiento de las medidas de no reparación en favor de de las personas víctimas del conflicto armado de los departamentos de Nariño y Guaviare. Especialmente pues suministrarnos información relacionada con los planes de desarrollo, planes de acciones territoriales, y los planes pues las normas y los decretos pues tendientes a materializar el cumplimiento por parte de las autoridades, los comités de justicia transicional y las actas pues de reunión de estos comités que dieron al traste pues o permitieron evidenciar lo que al respecto viene haciendo el municipio. Como hallazgos iniciales de la investigación, porque dentro de la ponencia hablamos que es una investigación que está en progreso, tenemos 4 hallazgos principales. El primero, entonces, está enfocado a que los entes territoriales de Guaviare y Nariño han implementado los componentes de la política pública, entre ellos las garantías de no repetición, que es lo que nuestra investigación ha estado como observando en su primer plano. En segundo lugar, un segundo hallazgo es que esa implementación de esas garantías de no repetición se han dado discreciones que no permiten el acceso a dichas garantías por parte de las víctimas, puesto que quienes formulan la política la formulan a nivel nacional y hay unas decisiones que dependen a nivel nacional, es decir, cuando la ejecución se da ya en el territorio, propiamente dicho, quedan cortas. El tercer hallazgo es que de acuerdo a esa estructura de la política pública, se observa que no tiene un enfoque territorial, es decir, se trata a las víctimas como dentro de un mismo paquete, ¿sí? Se considera que una necesidad de la verdad puede ser diferente en un territorio andino a un territorio costero. Entonces, eso nos hace unas características de población, de costumbres, de necesidades, de información y de diálogo muy diferentes. Entonces, hace falta que esa política se aterrice a nivel territorial. Y finalmente, pues otro de los hallazgos es que estos entes cuentan con muy poca autonomía cuando se van a implementar acciones que precisamente da ese enfoque de género, ese enfoque territorial, ya que hay demasiados programas por cumplir. O sea, si la política fuera solo de garantías de no repetición, fuese una cosa, pero la política pública nacional de víctimas tiene más de 5 componentes y más de 30 medidas. Finalmente, pues encontramos, a pesar de lo prematuro de nuestro trabajo, unas conclusiones, dentro de las que cabe resaltar que la justicia transicional en Colombia y su implementación en materia de garantía de no repetición en el marco de la política de víctimas se encuentra asegurada jurídicamente, es decir, existe una normatividad que al respecto la consagra. La conclusión anterior dota de herramientas jurídicas a la población beneficiaria de la política, pero la materialización de dichas garantías dista de la realidad en el territorio. Se visualiza pues también falta de interés y desmotivación en la participación activa por parte de las víctimas y de los distintos actores que la conforman. Finalmente, la gestión pública por resultados en el orden territorial se ve afectada por la cantidad de garantías a poner en acción versus la escasez de recursos para la atención de la población víctima. Muchísimas gracias. Gracias. Detengo la grabación.